Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Chiesa y Francisco Pérez Alviares. Creo que la circunstancia de que Eleazar López Contreras fuera el sucesor de Gómez, que papá en ese momento en que Eleazar López Contreras llega al gobierno y le ofrece ser su representante diplomático en Centroamérica, fue visto como un hombre que tenía un peso para poder verdaderamente hacer un buen papel en Centroamérica en ese momento de nuestra historia venezolana. Sin embargo, te diré que realmente lo que más ayudó a papá de esos 5 años en Centroamérica fue el haber podido separarse un poco del país para pensar Venezuela desde fuera, salir un poco de esa cerrazón que podía haber habido en los últimos años del gobierno de Gómez y luego abrirse a este nuevo camino que iba hacia una democracia bien constituida, pero que era simplemente una luz que se había encendido. Y a papá ese tiempo de Centroamérica le sirvió para encontrarse verdaderamente con un país democrático, con un lugar donde se podía respirar, donde él pudo volcarse hacia adentro y viendo todo aquello que ocurría, también desde un punto de vista para poder hacer enjuiciar la propia Venezuela desde las propias crisis que había en Centroamérica, porque ahí, por ejemplo, si aquí nosotros teníamos una invasión de países que querían hacernos que nos centráramos en el oro negro, como luego ocurrió, pues nosotros veíamos que los países centroamericanos estaban volcados a la United Fruit y resulta que ellos estaban también sufriendo un desgaste del alma popular por esta invasión de estas empresas que de alguna manera siempre quisieron apropiarse, digamos, del alma de esos pueblos centroamericanos. Pero bien, papá tuvo la posibilidad de pensar más en Venezuela, de pensar más en la agricultura, de pensar en la educación, en la libertad, en el sistema democrático y tantas cosas. Esos 5 años para él que de alguna manera no fueron solo en Costa Rica, sino también en Panamá, Guatemala, El Salvador, creo que hasta allí llegamos, aunque también él era representante en Cuba, pero a Cuba no creo que fuera en ningún momento de eso. Le dio una visión muy, un tiempo riquísimo para él pensar en lo que es la solidaridad. Buenas familia, amigos de La Palabra Compartida, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 25 de este podcast. No hace falta que lo diga porque la rama se inclina por el peso de los hechos, pero hace ya casi un año que no grabábamos un nuevo episodio de este programa. Han pasado muchísimas cosas, puede que sea más. Y bueno, ya ven acá. Está también quien no necesita presentación, Francisco Pérez Alviares, mi gran amigo, archiduque de Táriba, mariscal de campo de la Gran Armada de la Grita. Y hoy vamos a darle un cierre a lo que mucha gente pensó si iba a quedar en el espacio, ¿no? Sí, del río Chama, la Gran Armada del río Chama, prefieres. Bueno, vamos a darle un cierre a una conclusión, ¿no? A la vida, pero sobre todo a la obra de uno de los más grandes venezolanos de cuantos ha tenido la dicha de alumbrar nuestra tierra, el excelentísimo Mario Briceño Iragorri. La vez pasada tuvimos la oportunidad de hablar un poco de su infancia, de sus primeras experiencias intelectuales, de su vida militar, breve, pero interesante, llamativa, en donde conoció a quien sería un amigo para toda la vida, el general Medina Angarita. Hablamos también de su etapa como miembro de eso que se conoció como la tercera ola del positivismo venezolano y sus encuentros dialécticos, sus debates ideológicos con la rama, digamos, liberal, ¿no? En el sentido decimonónico de la palabra, de ese positivismo y que estaba representada por hombres como César Súmeta y un ya anciano, José Gil Fortul,
llegamos desde lo biográfico a finales de la década del 20 y terminamos el recorrido con un primer acercamiento a su obra escrita, que es ante todo una obra de pensamiento. Allí tocamos también el tema de la agricultura, la relación con la educación. Francisco en ese momento dio una muy buena alegoría briseño-iragorriana, ¿no? Que es la del maestro como alguien que planta una semilla. Hablamos de la defensa de don Mario de la hispanidad, de lo hispano como el hecho americano, no de lo hispano como el hecho español, porque hay una gran confusión en ese aspecto y por eso siempre le recomiendo a la gente que vea nuestra charla con Alejandro Andrade sobre el tema del hispanismo. ¿De qué más hablamos? Estoy tratando de acordarme así de los puntos más importantes, ¿no? Pero bueno, sí, Andrés, nosotros, bueno, ya pasó algún tiempito más o menos, pero bueno, eso lo tengo anotado por acá. Y fue hace tanto tiempo. Hablamos del trabajo en etnografía, en historiografía, la visión cristiana del hombre del siglo XX como alguien perfectible. El hombre posible en contraposición al hombre nuevo, ese que dice el marxismo, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y también, importante mencionar, hicimos referencia a la visión intelectual como un trabajador orgánico con una responsabilidad social clara, ¿no? Todo esto inspirado, por supuesto, en la idea de Vallenilla Lanz, del líder orgánico, ¿no? El que surge de las masas por un tema de necesidad del tiempo y de la historia. Y en ese sentido, entonces, el intelectual orgánico es el que mueve los motores ideológicos, filosóficos, teológicos de la historia para conducir a la sociedad de la mejor manera, o sea, sin maniqueísmos. Y con un objetivo que es el desarrollo integral del país. Y como lo recalcamos siempre, por supuesto, por encima de los partidos y de los hombres, que son las cosas transitorias, por decirlo de alguna manera. Así mismo es, dicho y hecho. Ahí tienen más o menos un resumen de ese programa en el cual tuvimos la fortuna de contar con Laureano Márquez como narrador, haciendo las veces, ¿no?, de Mario Briceño Iragorri en sus reflexiones, damas y caballeros. Pero bueno, vamos a empezar, como siempre decimos, por el principio, ¿no? Que en este caso, tratándose de una segunda parte, más bien viene siendo por la mitad. Vamos de vuelta a lo biográfico, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Bueno, como bien tú habías dicho antes, nos habíamos quedado a finales de la década del 20 y de la creciente tensión dentro del positivismo entre la visión individualista de César Súmeta, por ejemplo, y la que representaba Vallenilla Lanz y pues el súper joven Briceño Iragorri, ¿no? Y es muy interesante porque si uno lee los artículos, y digo artículos porque la mayor parte del debate se dio en la prensa, es como una ventana hacia el pasado, ¿no? Acá estamos, hay que recordarlo, a finales de los 20 y a principios de los 30, ¿no? Y digo ventana hacia el pasado porque gran parte de esa discusión le puede recordar a uno las discusiones que tenían, por ejemplo, los liberales amarillos con los conservadores, y hay mucho de eso ahí, con la distinción siempre, que es muy importante mencionarlo, de que la raíz del pensamiento de don Mario es confesional, tiene una fuerte impronta cristiana. Ahora, más allá de esa polémica, hay varios hitos en la vida de este hombre y en su manera de pensar que van a seguir siempre presentes con el paso de los años. Uno de esos elementos es la defensa del sistema jurídico administrativo español como base de la democracia liberal, ¿no? Ahí se distingue muchísimo, por ejemplo, de Uslar, que veía esa base en la Revolución Francesa. Claro, eso era lo que hablábamos en el capítulo pasado del sistema foral español, ¿no? La importancia de los cabildos, esta cuestión de los fueros y de la región como elemento protagónico de un esquema político administrativo más grande. Exactamente. Eso creo que lo hemos mencionado. Y todo eso es parte importante de este Briceño Iragorri que ya superó la treintena, que como acabas de decir tú, está recuperando lo valioso, lo importante de la tradición hispánica, que para elevar más o menos en forma paralela lo que fue la gesta independentista, ¿no? Sí, el cabildo, bueno, lo decíamos recién, como una herramienta casi de restauración, ¿no? De continuidad de esa tradición hispánica que en Briceño Iragorri no se rompe con el afrancesamiento de los Borbones, sino con la germanización de los Austrias, es decir, a partir de Carlos I de España. Y lo que hay que ponerse a pensar es cómo podemos traducir esa defensa del cabildo a la Venezuela actual, ¿no? Claro. ¿Qué importancia tiene que tener lo regional, sin caer en el separatismo, por supuesto? No nos vamos a poner ahí que San Cristóbal independiente, San Cristóbal un solo corazón, ¿verdad? Para atender a los problemas inmediatos que enfrenta la sociedad. Todas estas son preguntas válidas, pensando todavía más en la Venezuela futura y que tienen una respuesta, Francisco, en gran medida en la obra de un hombre que publicó y pensó todas estas cosas, estos temas hace casi 100 años. Y la profundidad,
La dificultad de entender a Mario Briceño Iragorri está también en querer verlo de manera, lo dijiste también, maniqueísta, porque algunos se preguntarán, ¿cómo es posible que hable de democracia liberal y del sistema foral y de descentralización y al mismo tiempo hable de la intelectualidad que está llamada a liderar destinos? Pero bueno, es que Mario Briceño Iragorri hay que leerlo no solo en su contexto, sino en su capacidad prácticamente premonitoria. Sí. Él jamás hace propuestas sociológicas pensando en estados, como decirlo, inamovibles, ¿no? En situaciones estáticas, como que la historia fuera una cosa así, estática. Y Vallenilla Lanz tampoco lo hace, ni siquiera en Cesarismo Democrático. Los dos hablan de estados de la historia, de momentos específicos de la historia. Ahora estamos en otro momento. Pero cuando miramos hacia atrás y vemos lo que un hombre como Don Mario a un mismo tiempo tiene para decir sobre la Venezuela de 1898 y la de 1932, por ejemplo, hay que entender que él está viendo con una claridad inmensa que se trata de dos Venezuelas distintas. Lo mismo ahora. No es lo mismo el país de hace 20 años que el país de ahora. No será el mismo país en 10 años. Entonces yo reitero, yo creo que en Briceño Iragorri hay un poco de todo. Y su perfeccionismo, su capacidad abarcativa es precisamente una de sus virtudes, porque sirve para leer al país en distintos tiempos. Yo los invito, como siempre, a que lean a este hombre a cabalidad y vayan como decantando toda esa información de cara a los problemas que tenemos que enfrentar ahora, ¿no? Piensen, por ejemplo, ¿qué papel cumplen los intelectuales de esta Venezuela? Ustedes saben mi opinión. Tú sabes mi opinión, Francisco. Muchos de ellos, algunos muy importantes, bueno, cumplen el papel de cartón pintado, ¿no? Son unos mercenarios de la política. Muchos de ellos están puestos ahí por el apellido, porque son amigos de quién, del medio tal, de la élite tal. Sí. ¿Se parecen acaso a lo que don Mario pensaba era la labor del intelectual? Y si Venezuela tiene que reducir el tamaño del Estado, y si es necesario que volvamos a invertir la pirámide y dotar de poder a los municipios, ¿cómo lo hacemos sin que se pierda un horizonte claro en el cual todos sabemos que existe algo más grande llamado Venezuela, por lo cual estamos luchando, ¿no? Ahí está uno de los grandes dilemas. Y yo creo que todo eso tiene respuesta, y hay una respuesta por lo menos, ¿no? En la obra de Mario Briceño Iragorri. Sí, bueno, así es. Y ya nos estamos acercando a la muerte del general Gómez, ¿no? Año 35. Uh-huh. Ya sabemos quién va a venir exigiendo además el esfuerzo mancomunado de todo el país bajo el lema ese de calma y cordura, que es el general López Contreras. Entonces Mario Briceño Iragorri va a responder a ese llamado, a esa exigencia, y se pone al servicio de la nación en la medida de sus posibilidades, ¿no? Que eran muchas, obviamente. Entonces, en 1936 lo nombran encargado de negocios en Costa Rica, más o menos por esa época, si no me equivoco, es que nace Beatriz, nuestro testimonio de oro en este programa, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya más adelante este puesto se expande. En 1938 lo nombran encargado de negocios no solo de Costa Rica, sino también en Nicaragua, Guatemala, Honduras, y un año después, fíjate tú, ministro plenipotenciario en Panamá y Centroamérica. Casi nada, entonces. Hay que mencionar también que Francisco, que la relación entre el general López Contreras y don Mario no solo fue siempre muy cordial, sino que además nacía, ¿no? Se vivificaba en la mutua admiración. Para Mario Briceño Iragorri, la obra de país que estaba llevando a cabo López Contreras era muy sobresaliente. Decía, y lo cito, que el general poseía una recia personalidad formada por una admirable madera de república. Y hay que ponerse a pensar que el país que le tocó dirigir a López Contreras, ¿no? O sea, era súper complejo. Siendo sinceros, es un país complejo, un país prendido en candela, un país en donde se estaba consolidando con mucha fuerza, con mucha velocidad la política de masas, un país en donde los partidos políticos estaban naciendo y muriendo con la misma intensidad, en donde las exigencias de los dos bandos más importantes, ¿no? Los gomecistas, por un lado, los que se llamaban uña en el rabo, los famosos gomeros, y de las juventudes ligadas al seno de la generación del 28, bueno, eso no hacía sino crecer. Era un país en ebullición, por ahí escuché alguna complicado. Exactamente. Y fíjate tú otra cosa. Briceño Iragorri fue un firme defensor del inciso sexto de la Constitución. Y estuvo sumamente de acuerdo con las políticas anticomunistas del general López Contreras. Un hombre leído, un hombre versado, y como buen intelectual conocía la doctrina marxista y entendía el proceso y las consecuencias derivadas de eso que conocemos como la dictadura del proletariado. A diferencia de muchos pseudointelectuales que hemos tenido en Venezuela y que muchas veces, y más en la segunda mitad del siglo XX, defendieron la doctrina marxista como si se tratara de una ideología de la concordia entre los hombres, ¿no? Acá tenemos pues a un hombre que, a diferencia de otros, se mantuvo bien claro en sus ideales, pero sobre todo en sus convicciones, en su honestidad.
Y así como denunció el comunismo, también denunció el extremismo reaccionario de los gomeros, eso hay que decirlo. Mario Briceño Iragorri fue un hombre de la transición, nació para eso, fue formado en base a eso. Y esto es una cosa que mucha gente, por ejemplo, no puede entender, que gente que tuvo cargos importantes en tiempos de Gómez pudiera ser al mismo tiempo la semilla de una democracia integral. Mucha gente no puede entender esa complejidad y lo ve como una contradicción. No entienden, por ejemplo, la propuesta de un Adriani, de un Briceño Iragorri, de un César Súmeta, de un Uslar Pietri, o de incluso de un López Contreras, un Medina, porque hasta el sol de hoy lo siguen acusando de gomecistas. Es decir, no entienden que de la vena de ese sistema nacieron también quienes iban a ser los hombres destinados a transformarlo sin necesidad de una demagogia revolucionaria, que es lo que reventó el país en el año 45 con el golpe a Medina. No, y peores son los que quieren comparar ese periodo a los hombres de la actualidad, ¿no? Ah, no. Pero, ya va. ¿Cómo O sea, así comparar? Los que dicen, o seguramente dirán, evidentemente, dicen, pero si entonces la transición o el cambio democrático vino de las venas, como dices tú, de las venas del gomecismo, ¿por qué no puede venir también un cambio de las venas del castrochavismo, no? Ajá. Ok, está bien. Bueno. En primer lugar, porque Gómez, aun siendo dictador, no se dedicó sino a perseguir enemigos políticos y tampoco se llevó un país entero por los cachos, ¿no? A la miseria más asquerosa, que es lo que pasó con el chavismo. Vamos a empezar por ahí, con sus luces y con sus sombras, porque son figuras además de tiempos muy distintos. Pero más allá de eso, ¿con quién vamos a comparar a Briceño Iragorri o a Lirugarte Pelayo? ¿Con Juan Barreto? Sí. Eso que llaman el chavismo disidente. Reitero, tiempos distintos, hombres definitivamente distintos. Ahora, así es. Volviendo a la cuestión, Briceño Iragorri en esta época se muestra ya como un hombre equilibrado, que sabe que tiene por delante una tarea muy difícil junto a muchas otras personalidades gigantescas y que van todas por la misma senda. Por eso defiende a López Contreras, por eso defiende una labor equilibrada de gobierno que no puede someterse ni al reaccionarismo ni al revolucionarismo. Defiende a López, claro, por ejemplo, ante los gomecistas que lo acusan de traidor, diciendo que esa es una visión mitológica y malandrinesca, y lo cito, acomodaticia a los intereses de quienes quieren lucrar con la incompetencia de que es víctima nuestra sufrida patria. ¿Qué diría de los políticos de ahora, no? No lo vamos a imaginar. Y bueno, esa es su lucha en ese momento, su batalla en el año 36. A pesar de que está en Costa Rica, le toca también defender con la pluma, sobre todo lo que está pasando en Venezuela en tiempos tumultuosos, ¿no? Pero también es un hombre disciplinado, responsable, que tiene una misión que cumplir ahí en Costa Rica, y parte de esa misión tiene mucho que ver, o mejor dicho, tiene todo que ver con encontrar en otros lugares metodologías, recursos, ejemplos que sirvan para mejorar, para engrandecer, para equilibrar a Venezuela. En Costa Rica, por ejemplo, se fija mucho en lo que él llamaba los adelantos en materia educativa, los adelantos en materia de protección social y sanitaria, e incluso en cuestiones morales. Y es en este momento donde se da un gran cambio en su mentalidad. Ya don Mario había hablado y escrito sobre la importancia de la educación, de la agricultura, de los valores nacionales, pero a eso le va a sumar un asunto importante, que es el de la justicia social, y ese concepto tenemos que entenderlo también en su contexto y no pensando en el mamotreto de la izquierda, eso que ellos hoy llaman justicia social. No, eso hay que pensarlo dentro de, por ejemplo, el programa de febrero planteado por Adriani y el trabajo llevado a cabo por López Contreras en materia de sanidad, educación, agricultura y economía, ¿no? Es el saneamiento de muchas de las deudas que el país tenía consigo mismo. Porque hasta la fecha la gran obra había sido fundacional, había sido estabilizar a Venezuela políticamente, para a partir de allí ocuparse de la Venezuela del hombre y de la mujer que sufre en su individualidad, en su analfabetismo, en su miseria. Esa era la gran tarea. Y otra cosa que es importante en Mario Briceño Iragorri durante su estadía en Costa Rica como diplomático, tiene que ver con que cómo él se sensibiliza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con el tema de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Él había visto, por ejemplo, el caso de la compañía United Fruit en Costa Rica, el trato que habían tenido con los costarricenses, la explotación a la que habían sido sometidos. Entonces ahí empieza a pensar muy seriamente, aunque ya lo había hecho en 1929, cuando le tocó asesorar una inversión de la empresa Bond & Shert para la instalación de las plantas eléctricas en Venezuela, ¿no? Con el tema del petróleo venezolano. Sí. Y hay muchos escritos de don Mario que son bastante, ¿cómo decirlo?, efusivos, apasionados, o sea, sobre el respeto que en Venezuela tenía que haber entre las
dos partes para que pudiera existir una sana política petrolera, ¿no? Entre las compañías extractivas y la fuerza de trabajo venezolana, o entre lo que al país le entraba o le quedaba y lo que las empresas recibían. Entonces, lamentablemente, muchos de esos escritos han sido muy mal leídos, muy mal interpretados por chavistas y gente de izquierda sumamente oportunista. Bueno, es que eso es lo que decíamos en el primer capítulo, que en Venezuela, Briceño Iragorri, cada quien lo lee como quiere, como le da la gana, porque lo leen por pedazos, y entonces extraen el pedazo que se les acomoda al discurso propio, como si él hubiera sido o un revolucionario de izquierda o un reaccionario de derecha. Pero el tipo no fue ni una cosa ni la otra. Él fue un hombre de poderosas creencias cristianas, católico, apostólico, romano y por lo mismo. Y esto quería sumarlo a lo que mencionabas anteriormente. El tema de la explotación del hombre por el hombre era sumamente importante para él. Te lo puedo decir yo mismo, Francisco, yo soy católico, pero claro, para el católico practicante, de eso que conocemos como la nueva alianza, es decir, la palabra nueva es el Nuevo Testamento, y el nuevo pacto con Dios que viene de la palabra de Cristo, el pecado más grande es el desprecio al otro, al prójimo. ¿Por qué? Porque eso es negarle el amor al prójimo y al mismo tiempo eso es quitarle su condición no solo humana, sino ese aspecto divino que Dios también puso en cada uno de nosotros. Y hay dos formas de minimizar, de disminuir a los hombres a través de ese desprecio. Uno es el placer por el placer, ¿verdad? Que puede ser vanidoso, puede ser opulento, pero definitivamente es material. Eso es utilizar a las otras personas para un beneficio instantáneo, restregarles en la cara, ¿no? Un estatus, ponte, o una condición en la que uno se considera a sí mismo superior. Y la otra forma es la explotación, que no tiene nada que ver con la doctrina marxista. Más bien, esto es parte de la ley natural, del concepto religioso de la dignidad del hombre, que don Mario tenía muy, muy claro. Explotar al hombre para beneficio propio, llevarlo casi a la esclavitud, a la servidumbre, o hacerlo completamente y ya. ¿Y eso qué es? Despojarlo de su humanidad, quitarle el amor que por ser hombre merece y despreciarlo. Bien, eso es contradecir la idea de que hay que amarlos los unos a los otros como hemos sido amados por Cristo. Y esto es el Mario Briceño Iragorri confesional, como lo decías al inicio. Y si alguno siente, escuchando esto, que el podcast se puso muy confesional, muy religioso, ¿verdad? Mi comentario, bueno, es que no solo es lo que pienso, sino que también es el fundamento, la raíz del pensamiento de este hombre. Claro. Todas las personas estamos son hablando dignas. De él hoy. Claro. Todas las personas hoy es el día de él. Hoy es el día de Mario. Como decía el padre Barnola, papá fue didascálico en toda su obra. Es decir, él lo que quiso fue enseñar. Yo creo que su abuela, que enseñó a su padre, que era una maestra en el pueblo de San Lázaro, escondido allá, cercano de Trujillo, su abuela siempre estuvo presente en él, y su padre con esa visión también de querer de alguna manera ejercer la docencia, servir como docente, ayudar a la gente. Mi abuelo y mis tíos fueron modestos maestros aldeanos, y de lo cual yo me enorgullezco. Y papá tuvo esa formación que le llevó a pensar que realmente ese era el más noble oficio que se podía realizar en este mundo: ser maestro, enseñar, transmitir, compartir con la gente joven, diríamos, lo que es la sabiduría ancestral, la sabiduría del presente, los análisis que miran hacia el futuro, etcétera. Papá fue un hombre que yo lo vi siempre rodeado de gente con las cuales quería conversar, a las cuales quería escuchar, y realmente fue un maestro. Entonces, eso que tiene que ser reconocido como lo ha sido, pero realmente en muchos casos no se ha hecho la labor que se debía hacer. Incluso hoy mismo, en esta Venezuela que tenemos tan compleja, el mismo gobierno promueve muchísimas veces que se vaya a las escuelas y se vaya a los institutos de enseñanza primaria y media para descubrirle a un Mario Briceño Iragorri que les enseña a ser personas, a ser hombres y mujeres de bien, a vivir virtudes, a tener valores, a darse cuenta de que sin una visión, diríamos, amplia, la democracia es imposible. Por eso papá, cuando llegó a amar la democracia y el sistema democrático del cual se llegó a enamorar, veía que sin educación no hay democracia. Eso lo estamos viendo.
La democracia no es votar, votar y votar. La democracia es servir, servir y servir, amar, amar, amar y sobre todo vivir la libertad, pero con una libertad que no es una libertad sin compromiso, porque la libertad la tenemos para comprometernos con algo, con el país, con la historia, con el mundo, con la ciencia, con Dios. Es decir, democracia sin formación no llega a ninguna parte. Y en Venezuela lo tenemos, es decir, es necesaria una revisión del sistema democrático, porque realmente, como tenemos planteado, simplemente que parece que el voto es lo que hace la democracia, yo creo que eso se ha falseado totalmente. Hoy aquí, si no se conjugan las voluntades de las personas, un voto de una persona que no tiene nada, simplemente que está siguiendo un color o está siguiendo la emoción que le puso un político en una arenga pública y eso es lo que está siguiendo esa persona, no sirve. La persona tiene que saber que quiere una democracia porque ama la libertad, porque ama el bien, ama la belleza, ama el crecimiento personal, ama el crecimiento social, muchas cosas. Pero bueno, yo creo que sí, efectivamente, educador de educadores. Y ojalá nosotros retomemos a María Briceño Iragorri en toda su visión y en toda su fuerza interior para poder efectivamente hacer el trabajo que tenemos que hacer en este momento por el país. Sí. Y es esta idea. Todas las personas son dignas porque todas las personas son fruto del amor de Dios y en ese sentido la explotación es un pecado mortal. Esa es la razón por la cual él le presta tanta atención a este tema. Claro, entonces lo que tú dices es que Mario, en su crítica, hace una crítica a la posibilidad de que las petroleras tuvieran ese carácter explotador en Venezuela, que no iba por lo ideológico. Ok, ya va. Es ideológico porque hablamos de ideas, ¿no? Y sus ideas se derivaban de su fe. Ahora, si lo pensamos como ideología, como se habla hoy, en términos materialistas, entonces no va por lo ideológico. No es ese el concepto de ideología del que estamos discutiendo acá. Pero de esto podemos seguir hablando un poquito más adelante. A ver, sígueme contando qué pasa en Costa Rica con Briceño Iragorri. Bueno, Andrés, no dura mucho más allá. Uno de los problemas que Briceño Iragorri también nota rápidamente es que es el del desprecio de muchos de los diplomáticos de habla hispana por la figura de Bolívar, ¿no? Qué cosa rara. Que ya venía siendo desprestigiada desde hacía décadas, sobre todo por las grandes figuras intelectuales de Colombia y del Perú. Sí. Y acá empieza lo que podríamos llamar la etapa bolivariana de Briceño Iragorri, donde publica obras como Triunfo y Tragedia del Libertador, Recuerdo de Ayacucho, e incluso llega a leer unas palabras en homenaje a Bolívar en una estación de radio en San José de Costa Rica. Así es. Podemos escucharlas, de hecho, y vamos a prestar atención ahora a lo que llegó a decir don Mario sobre esa gran figura casi cervantina, ¿no? Que fue el libertador Simón Bolívar. Es trágico hasta el extremo lo que pasa con Bolívar, el hombre que predicó la paz de las naciones de América y que sacrificó por la unión su propia autoridad, y cuyo nombre debiera ser el mejor aglutinante de pueblos, sirve hoy para la división. En Venezuela se le toma para bautizar círculos políticos personalistas y tendencias desprovistas del neto espíritu bolivariano. En América se le niega, se le adultera, se le calumnia. Se hace desde la Argentina, desde el Perú, desde Colombia, una campaña para sustituirle por Santander o por San Martín, según el caso. A mí me ha tocado tropezar con Bolívar en forma que me ha obligado, por respeto a su memoria y a mi gentilicio, a darme una labor cuya finalidad me duele. Me voy de Costa Rica con otra molestia de tipo bolivariano. En la primera me encontré con Colombia. En esta segunda veo cómo las autoridades se pliegan a las pretensiones de Laudet, a quien el propio gobierno detesta. Pero en la carrera diplomática y según los pueblos, vale más que comedido y culto ser loco y molestar con la locura. Fernández de Soto, el colombiano, lo era, y mi colega de Argentina, lo es de remate. El capítulo pasado habíamos hablado, Andrés, de la importancia de un libro como tapices de historia patria en la época gomecista. Ahora podemos hablar de lo que va a ser, por decirlo de alguna manera, un ideario, como es el caso de Temas Inconclusos, ¿no? Sí, Temas Inconclusos, bueno, esa es una obra ya más madura,
Es una obra que busca ser más abarcativa porque no nos lleva únicamente al problema interno de lo venezolano, sino que piensa al país en un contexto hispanoamericano, que trata los vínculos entre distintas naciones surgidas de un mismo punto, bajo la sombra de una misma fuente, de donde manos siempre eso que llamamos la hispanidad, ¿no? Pero al mismo tiempo piensa a Venezuela en torno a lo que está ocurriendo en Europa, al surgimiento, por ejemplo, del nazismo, a la creciente influencia del comunismo. Fíjate lo que dice sobre una cuestión que a mi modo de ver es casi una premonición, ¿no? El ocaso de Europa. Lo voy a citar. Él dice: sentido frankensteiniano de una civilización que, negándose a sus fines, se creyó constructora de dioses. Hoy esos mismos dioses la devoran. Esas ideas mías son ideas volanderas, ideas de todos los que se asomen al fondo del abismo que el odio y la desolación moral han abierto ante nuestros pasos inciertos. Fíjate, un libro muy interesante que nos habla además de un don Mario que crece, que se transforma como todo buen intelectual, ¿no? Ya no es el momento del gendarme necesario, ahora es el momento de la república. Sí. Ahora es el momento de la institucionalidad, de la democracia, y todo esto está basado en un valor fundamental, la tolerancia. De hecho, hay varias reflexiones bien interesantes sobre la intolerancia venezolana, que él ve como un mal endémico a lo largo de nuestra historia, pre y post-independentista. Sí, de hecho dice que la intolerancia es una actitud venezolana, imagínate, una actitud. Bueno, ahí tiene. El venezolano como alguien que no acepta opiniones diferentes, un intolerante nato, ¿no? Para ponerle un nombre, pues. Ahí está, la famosa crisis de pueblo, no del pueblo, de pueblo. Sí. Y también habla del ejercicio de esa tolerancia, ¿no? Dentro de una discusión racional de los problemas. Y sumándole a eso, esto ya lo hemos dicho muchas veces en otros capítulos de este mismo programa, casi tantas como se han dicho a lo largo de nuestra historia, lamentablemente ante oídos sordos, él también habla de la necesidad de cultivar virtudes ciudadanas. Bien, habla de la laboriosidad, la honestidad pública, la generosidad, la transparencia. Es decir, de las virtudes del ciudadano, no de la poblada. Sí. Los ciudadanos que preceden al establecimiento, a la existencia misma de la República, como diría Simón Rodríguez, y después van a venir a ratificarlo Cecilia Costa. Don Mario se da cuenta del terrible peligro de un país que rinde culto a la mentira. Él dice: ocultar ideas, silenciar verdades, para medrar con el beneplácito mayoritario o con la prebenda que reparten los poderosos, esa actitud que no resiste el más ligero examen. Eso no es rectificar, eso es traficar con la integridad moral. Bueno, ni Nostradamus entonces, pues. Bueno, Nostradamus no pegó ninguna todavía. María Briceño Iragorri la fue pegando todas y como de taquito, ¿no? Sí. Y si tenemos que traducirlo al día de hoy, podremos hacerlo, yo diría que podríamos hacerlo así. Rendir culto a la mentira, bueno, ¿eso qué sería? La demagogia, por ejemplo. Ocultar ideas, silenciar verdades, bueno, la corrupción, la malversación de fondos, el peculado, el tráfico de influencias. Esta cuestión del beneplácito mayoritario, bueno, el peligro de la oclocracia, ¿no? Esa dictadura de la mayoría. Y de una mayoría ignorante y silente que le acepta las barrabasadas a los políticos. Y por último, con la prebenda que reparten los poderosos. ¿Qué es eso? El clientelismo. Sí. Todos los males de la Venezuela de ayer y de hoy están puestos en un párrafo. O sea, el tipo no es premonitorio porque tenga capacidades místicas, sino por puro sentido común. Hay un último punto que yo creo que hay que mencionar y queda muy claro en temas inconclusos, ¿no? Es el papel del Estado en Mario Briceño Iragorri y la idea de una democracia vertical, ¿no? Para don Mario, la democracia no puede ser horizontal porque los individuos no son todos iguales. Debe haber incentivos, condiciones iguales de base para todos, un sustento básico, un componente fundacional, ¿no? Y luego los distintos grados de desarrollo que se van a ir dando dependiendo de la actitud, de la disciplina, del talento de cada uno, ¿no? Es decir, lo que hemos hablado muchas veces, nivelar para arriba y no para abajo, y cómo se ha pretendido siempre en Venezuela, pues particularmente desde que llegó la tiranía al poder. Y además, para Mario Briceño Iragorri, incluso ya en tiempos de Pérez Jiménez, de quien no fue amigo en lo más mínimo, que eso lo sabemos todos, el Estado tenía una función conductora, no interventora, ojo. No es un Estado nacionalizador, no es un Estado que se mete en las iniciativas privadas de los hombres, pero sí es un Estado que vela por la producción y por la creación de los valores. O sea, podríamos llamarlo conductor. Sí, igual mucha gente se va a quejar de esa idea, más ahora con
tanto individualista trasnochado, porque está primando mucho la idea de que cada quien es dueño de su destino, que lo es, pero sin tener que rendir cuentas a nada ni a nadie, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se equivocan, me parece a mí. Sí, correcto. Entonces, nada, él ve las cosas de esa manera, ¿no? Una democracia, digamos, jerarquizada en base al mérito, es decir, una meritocracia. Sí. Pero con condiciones iguales de base y una sociedad que se ordena, porque también hay unos valores superiores, unos ideales a los cuales todos debemos apuntar, que todos deberíamos alcanzar. Es decir, que hay un objetivo de país que todos tenemos muy claro. Mira, con esta crisis de los valores que tenemos, con esta crisis de la identidad que está atacando muy profundamente a todos los individuos, no solo en Venezuela, en todo el mundo, y que son valores del espíritu, a mí me parece que este es un pensamiento sumamente vigente. Cada individuo es digno en sí mismo, ¿no? Pero se dignifica más cuando a su vida le suma el aprecio, el amor y el trabajo por los demás. Es la solución, a mi modo de ver, del problema humano, ¿no? En sí, la caridad como motor de un sistema político. Imagínate eso, que para él es el ideal. Y yo estoy de acuerdo en eso. Lo dijo él mismo, lo vuelvo a citar. O si quieres, hazlo tú, que yo creo que tienes el escrito sobre este tema precisamente ahí. Claro, fíjate, él dice, justamente la valla que detiene las avenidas demagógicas reside en el respeto a los valores espirituales que sirven a jerarquizar la sociedad. Me gusta eso, avenidas demagógicas. Lo voy a empezar a usar cada vez que tenga que hablar de... Buen término. De esta gente de ahora, ¿no? Pero ahí está, o sea, es una propuesta política con trascendencia. Y en ese sentido, Mario Briceño Iragorri se separa, se diferencia de todas las otras propuestas de país porque él no está poniendo sobre la mesa una política confesional y ya, pero sí una política humana. Y son sus valores católicos, que son muy importantes porque en él el hombre es trascendencia. En él el hombre es espíritu. Y eso en tiempos de dos ideologías materialistas como el liberalismo y el marxismo es una cosa que tiene mucho valor. Es una propuesta de valor. Es más, yo diría que es casi que un cambio de paradigma. O sea, ¿tú dices que hace falta algo así para Venezuela otra vez? Sí. Yo digo que hace falta algo así en cualquier parte del mundo. O sea, no solo en Venezuela. Algo que no solo atienda a las necesidades materiales y físicas del hombre, sino a sus necesidades morales y espirituales. No un evangélico lanzándose una carrera presidencial, no. Ya lo vimos en Venezuela muchas veces. Sí. Sino una preocupación y una creación de un nuevo corpus ideológico, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Que tome mucho de lo que aquí se está hablando. No hay mejor instrumento contra la demagogia cortoplacista, historicista, que tanto prima hoy en día que pensar que los hombres somos trascendentes y por eso nuestros proyectos de país, de sociedad, de nación también tienen que ser trascendentes. Eso es superarnos, eso es estar por encima de nosotros y de nuestra propia vida, que es una cosa finita. Y por ahí va la cuestión. No, bueno, hoy definitivamente estamos inspirados, sobre todo tú con eso del Camino de Santiago, ¿no? Bueno, yo siempre voy a decir lo que opino y lo que pienso, y justo este capítulo creo que da lugar a eso. Va a aparecer por algún lado, ¿no? Si solo fuéramos un podcast biográfico sin reflexión, yo creo que no tendríamos ningún valor para la gente. Sí, así mismo es. Así mismo es. Sí. Pero, volviendo a los hechos cronológicos, vámonos al año 41. Es decir, ya vamos a empezar los tiempos de Medina. Pero también vamos a ver, Andrés, un aumento en la producción escrita de Don Mario, porque se publican obras como Pasión y Triunfo de dos grandes libros, Homenaje a Codazzi y a Baralt, y más adelante, ya en 1942, dos obras que espero podamos dejar por acá porque son impresionantes, de verdad. Se los digo desde lo literario, desde la comprensión del pensamiento de este hombre, que son El caballo de Ledesma y el ensayo La historia como elemento de creación. Sí. Y bueno, también es una época que desde el punto de vista político lo tiene ocupado. Él ya está en Venezuela otra vez, ahora como director del Archivo General de la Nación. Entonces, así que bueno, ya está de cabeza, está metido, ¿no? Con todo el tema de la promoción cultural, educativa, etcétera. Sí, es más, crea dos instituciones. Una, les va a sonar graciosa, es el Club de los Zoquetes. Qué buen nombre. Y la otra es la Sociedad Venezolana de Bibliófilos. Hay un ensayo de Pedro Grases, que yo creo que a Pedro Grases habría que hacerle un programa aparte porque es una personalidad extraordinaria. Sí. Y él narra ahí de qué trataban estas dos organizaciones, ¿no? Y se llama literalmente así. Es un ensayo, se llama Del Club de los Zoquetes y de la Sociedad Venezolana de Bibliófilos, notas a dos publicaciones. Lo vamos a dejar en la caja de comentarios. Pero
permítanos expandirnos un poco más en lo que fueron estas sociedades, porque creo que nos habla mucho de la Venezuela de la época. Ambas fueron iniciativas que tuvieron un carácter intelectual muy fuerte, pero también con una actitud hacia la acción que estaba marcada, por supuesto, por las personalidades que participaron de estas tertulias, de estos encuentros. Entonces ahí estaban hombres como Altuve Carrillo, Leonardo Altuve Carrillo, Briceño Iragorri, el doctor Leopoldo Briceño Iragorri, que era su hermano, cuyo hijo falleció hace poco, en paz descanse. Estaba Pedro Emilio Col, Pedro Graces, obviamente, el doctor Arnoldo Gabaldón, Joaquín Gabaldón Márquez, incluso el mismo Rómulo Betancourt. Y lo segundo, que vale la pena destacar, tiene que ver con una cuestión muy de época, que es el documentar en ensayo la experiencia intelectual propia y la vida mental, ideológica, de hombres que a principios de la década de los 40, teniendo formas de pensar tan distintas y que iban a repercutir tanto en sus destinos, estaban unidas por su pasión y su amor hacia el conocimiento. Por eso dije, ahí estaba Betancourt, o sea, estaba Gabaldón Márquez, gente de la generación del 28. Eso también lo podemos ver en políticos de Argentina, de Perú, de México a principios e incluso a mediados del siglo XX. Vayan a buscar ustedes ahora a dos políticos de partidos contrarios en un mismo lugar y además discutiendo sobre literatura y sociología. Imagínate, y bajo el mecenazgo de embajadores y ministros. Eso jamás lo vamos a ver nuevamente. Bueno, espero que pase. No. Sería muy lindo. El Club de los Zoquetes había tenido a su mesa hombres de las más variadas actividades y posiciones, escritores, políticos, profesores, médicos, diplomáticos, historiadores, a quienes solo ha unido el propósito de pasar un rato amable y el mismo vehemente deseo de que el mundo se vea libre cuanto antes de todo furor guerrero. El segundo proyecto de Alfonso de Rosengüey Díaz fue el de la Sociedad Venezolana de Bibliófilos, donde desempeñé el puesto de secretario. Habíamos tratado en varias oportunidades en la Legación de México acerca de la conveniencia de fundar en Caracas una sociedad de bibliófilos para salvar del olvido algunas piezas raras en la bibliografía nacional y contribuir a la difusión del buen gusto en las ediciones venezolanas. Pero bueno, para no extendernos con este punto, sí me gustaría que se llevaran esa reflexión, ¿no? Porque en menos de media década, Betancourt y Briceño Iragorri se iban a convertir en enemigos políticos y nosotros, además de dejarles la nómina de miembros del Club de los Zoquetes y el acta fundacional de la Sociedad Venezolana de Bibliófilos, les vamos a dejar varias cartas. Y una de esas cartas es entre Mario Briceño Iragorri y Betancourt, año 41. Y se tratan muy fraternalmente, se tratan de amigos. Sí, bueno, la política es así. A veces muchas cosas cambian en muy poco tiempo y de hecho así fue. Sin dejar de hacer mención a su tarea como director del Archivo General de la Nación, en donde descubrió el carácter falso de unos supuestos documentos de Bolívar, ¿no? Es importante enfocarnos en la carrera meteórica, convulsa, como convulso estaba el país, pero de este hombre al que estamos analizando, ¿no? Y fíjate que en 1943 ya es presidente del Estado Bolívar. Hay un libro por ahí muy bueno que nace de esta experiencia que se llama Palabras en Guayana, pero más allá de eso, su labor como presidente del Estado y como presidente del Congreso más adelante, que hay que analizarla muy contextualmente, ¿no, Andrés? Porque va muy de la mano de una serie de ideales que, por supuesto, son los ideales del PDB. Eso siempre me ha llamado la atención, porque ya lo hemos visto en los capítulos, creo que de Ugarte Pelayo y de Uslar, y seguramente cuando hagamos algo sobre Chiozone o Manuel Egaña también lo vamos a ver. Y es como estos hombres se alinearon de una manera tan honda, tan profunda, porque además ellos son los artífices de esta obra de pensamiento, ¿no? Con la visión que Medina, y particularmente más allá de Medina, la visión que los estatutos del PDB tenían para el país. Y es así porque no es una visión ideologizante, sino que este es el modo en que yo lo veo, es una visión que está abocada a cuestiones sumamente objetivas. El mismo Mario Briceño Iragorri lo dice, vuelvo a citar, la creación de un régimen democrático fuerte y sólido, que es lo mismo que la independencia política. Y esa creación está pensada integralmente, muy cercano a lo que pensaba Uslar, por ejemplo, con su idea de una democracia integral progresiva y tal. Y también la idea de que en Venezuela hacía falta una segunda independencia, que era la independencia política, moral y económica del país. Bien. Claro, y de esas ideas nacen muchos de los proyectos educativos en tiempos de Medina. Y no solo eso, de esas ideas nace la ley de hidrocarburos del 43, la inclusión de la mujer en la política, en principio
regional, que es algo que ningún miembro de Acción Democrática o muchos demócratas de hoy en día te van a reconocer, porque para ellos eso es algo que se inventó en el trienio ADECO, y así muchas cosas más. Hay mucho acá que, a mi modo de ver, sintetiza lo que nosotros tenemos que hacer para la Venezuela que viene. ¿Y qué es eso? Bueno, dejar de hablar biográficamente sin reflexión alguna. Dejar de hablar biográficamente de nuestra historia o de pensar el presente de manera improvisada, sin objetivos a futuro, porque lo que realmente vale acá es producir las ideas que luego tienen que transformarse en acciones concretas, y eso está acá. La Venezuela electoralista se tiene que acabar, y si algo podemos aprender del medinismo y de un hombre como Mario Briceño Iragorri, es que ahí no había ninguna improvisación, ahí no había ninguna aventurerismo, no había nada que no se hubieran planteado antes con una idea muy clara de cómo tenía que ser el país en cada uno de sus aspectos. Todos. Estamos hablando de años y años de escritura, de pensamiento. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que necesitamos. Bueno, y fíjate además la podríamos decir, clarividencia de Mario Briceño Iragorri en ese escrito que mencionábamos antes, ¿no? El que llegó a decir: en Guayana duerme el porvenir de Venezuela. Y no se equivocó. Lo que pasa es que ese porvenir, que tiene mucho que ver con el arco minero, se despilfarró absurdamente, ¿no? Pero bueno, a ver, sigamos, que no nos queda mucho tiempo hoy, y me parece que Mario Briceño se nos va a ir para un tercer capítulo. Siempre nos pasa lo mismo. Sí. Siempre nos pasa lo mismo. Volvemos entonces a 1943. Uh-huh. Ya entre Briceño, Iragorri y Medina hay mucha correspondencia, mucho material epistolar, y creo que de lo más importante que podemos encontrar ahí está la idea que tenía, por ejemplo, Medina sobre el papel de los partidos en una democracia. Uh-huh. Y esa idea es la de fomentar los valores democráticos, afianzar los principios institucionales. Por eso vamos a dejar esa carta por acá. Por cierto, pero es una idea muy distinta. El PDB, Andrés, no era un partido de ideologías, era un partido de ideas y un partido de masas. Así es, el primer gran partido de masas de Venezuela, el primero, una Acción Democrática, el PDB. Así es. Eso se puede reflejar, por ejemplo, en otra carta, esta vez de Briceño Iragorri a Medina desde Guayana. Y vamos a escuchar qué nos dice don Mario. En Ciudad Bolívar, la campaña de AD ha llegado a límites de procacidad y exaltación provocadora. Yo he aconsejado a las autoridades y amigos la mayor calma frente a tales ataques, reservando toda acción ejecutiva para el caso de que procuren alterar el orden público. Y si llegaren a este extremo, descanse usted en la seguridad de que mi calma sabrá convertirse en oportuna violencia. Esa carta, por cierto, está fechada el 22 de mayo de 1944, y no hay que confundirse, no hay que pensar con esto que Mario Briceño Iragorri fue un hombre violento, en lo absoluto. El país, los tiempos eran violentos. Estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, estamos en medio de la política de masas. Es más, hasta hace relativamente poco tiempo los políticos venezolanos iban armados. Una de las últimas cosas que se llevó Carlos Andrés de su oficina en Miraflores en el 92 fue su revólver. Sí. Esto es un hecho. Entonces, digo esto para que entendamos las cosas en contexto, ¿no? Además, que la situación, sobre todo en la Guayana venezolana particularmente, donde había mucha provocación, no solo de los famosos cabilleros, sino de los nacientes sindicatos que van a cobrar fuerza entre el 45 y el 48, era bastante complicada. Ni siquiera hablar de lo que fue en esos 3 años que acabo de mencionar y que pueden escuchar tranquilamente en nuestro programa dedicado al trienio ADECO. Así es, pero también quería mencionar otra cosa que tengo por acá anotada, que es un pequeño, muy, muy breve escrito de don Mario sobre lo que él consideraba eran las debilidades del PDB como partido en una época como la que recién mencionabas, ¿no, Andrés? Él le dice en este escrito al presidente Medina lo siguiente. Primero, la falta de disciplina partidista que se quedaba muy atrás en la relación con la estructura absolutamente vertical de la escuela de cuadros que tenían un movimiento como AD o el PCB. Claro, segundo, la agresividad de la campaña de Acción Democrática en el año 44. Y tercero, el antiandinismo que los partidos de oposición estaban fomentando y que según su juicio no podía generar otra cosa que la división entre los venezolanos. Así es. Pero bueno, antes de que cerremos este programa con el golpe a Medina, año 45, me gustaría que hiciéramos ahínco en algunas cosas. Por un lado, vuelvo y repito en la coincidencia, fruto de la convicción entre el pensamiento y la acción. Ya habíamos dicho en el capítulo anterior que don Mario había realizado muchos estudios relacionados con el sistema político-administrativo
de la Capitanía General de Venezuela, la importancia que los españoles daban a las regiones administrativas más pequeñas, ¿no? A los municipios, a los ejidos, hablamos del fuero y tal. Y en ese sentido es él, siendo presidente del Estado Bolívar, el que restablece la autonomía y los derechos autonómicos de muchos de los municipios de este estado, que además es gigantesco. Sí, obvio. Y, por ejemplo, le restablece los ejidos al Callao y Nueva Providencia, rompiendo con la ilegalidad político-administrativa de la Ley de Minas de 1885. Es decir, este es un hombre que llevó sus ideas a la práctica. El tipo escribió sobre algo y después cuando gobernó lo llevó a la práctica. Sí, lo algo hizo. como lo que pasó con Ugarte Pelayo en Monagas cuando era gobernador, ¿no? Y quiero hacer un rápido inciso acá para que veamos lo que han sido nuestros personajes políticos, el cariz que han tenido, ¿no? Años antes, cuando la Municipalidad de Caracas, años antes de este periodo que estoy mencionando ahora, el de Sí. Briceño Iragorri como presidente de el Estado Bolívar, ¿no? Años antes de eso, cuando a la Municipalidad de Caracas se le habían restado atribuciones, lamentablemente durante el gobierno de López Contreras, Mario Briceño Iragorri escribió un epistolario defendiendo las ideas del municipio. Y quien le salió al paso para criticarlo fue, bueno, nada más y nada menos que Rafael Caldera, Para variar. los sistemas sociales no valen cuanto los hombres que las representan. y ese, lamentablemente, no sé por qué siempre Caldera está viejo en mi mente. El pero bueno, rey del camelote. Sí, ese, lamentablemente, ha sido el mismo juicio que han tenido nuestros políticos y dirigentes en casi todo el siglo XX y por supuesto en el siglo XXI. Así es. ¿Verdad? O sea, no hay confianza en el individuo, no hay confianza en el ciudadano. Y Mario Briceño Iragorri estaba clarísimo en la importancia no solo de la intelectualidad o de la política conductora, pero no interventora, como dijimos, que es una política guía, ¿verdad? En un tiempo y determinadas circunstancias, sino en la claridad de entender que ya en el año 44 el camino a seguir era la disminución del tamaño del Estado. Era otorgarle mayores atribuciones a las regiones para hacer del pueblo ciudadanía. Y en esta empresa, en este trabajo, tuvo el apoyo total del PDB y de Medina. Para los que siguen diciendo por ahí que Medina y toda su gente eran unos estatistas y en su vida abrieron un libro de estos hombres, por cierto. Sí, Es más, esa es la política del chisme. Sí, los runrunes, ¿no? Sí. Pero cuando Mario Briceño Iragorri dejó su cargo de presidente del Estado Bolívar el 31 de diciembre del año 44, el Consejo Municipal del Distrito Eres le realizó un voto de aplauso por toda la autonomía que se le restituyó, sin que por eso hubiera problema ni peligro alguno de separatismo, de segregacionismo, ni nada que ver con eso. Es que es eso, o sea, es su trabajo historiográfico, sus estudios sociológicos, todo puesto en práctica en su trabajo como político. Exactamente. Y después va a venir, que ya lo habíamos mencionado por encima, es su etapa como presidente del Congreso, ¿no? A partir del 19 de abril de 1945. 19 de abril. Y esa primera sesión, Andrés, es además histórica, porque en ella se elaboró la Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación y la Ley de Archivos Nacionales. O sea, leyes que, o sea, con cambios a través del tiempo, hoy no son otra cosa que puro papel pintado, ¿no? Ahí tenemos miles de archivos perdiéndose, miles de recursos que son nuestra historia y, bueno, perdiéndose en el olvido, Andrés. No lo sabremos nosotros, de verdad. Sí. Y por eso, aprovechando la ocasión de nuestro regreso, queremos de hecho pedirles nuevamente a quienes nos escuchan que vuelvan a apoyarnos en las plataformas de rigor, sea en YouTube, particularmente en Patreon, porque este año, además de que estamos terminando esta cuestión de consolidar a la palabra compartida como fundación, cosa que ya logró la Venezuela Inmortal, felicitaciones, Jesús, amén. Sí, es un año en el que tenemos muchos proyectos de recuperación, de salvación, de curaduría, de conservación de archivo histórico, pero para eso los necesitamos a todos ustedes. Sin duda alguna, nuestro usuario en Patreon lo van a encontrar en casi todas nuestras redes, o si no, con buscar en Google, Patreon, la palabra compartida, o si no, busquen, tú tienes el tuyo también, ¿no? Patreon, la Venezuela Inmortal. Sí, también. Seguro nos van a encontrar así. Y bueno, para ya terminar este capítulo, Andrés, quisiera decir también que Briceño Iragorri fue postulado como presidente del Congreso por el presidente saliente, nada más y nada menos que Manuel Egaña. Y corroborado, ¿no? Por su prestigio y trayectoria por absolutamente todos los senadores de su momento.
Y a partir de este momento hay algunos roces con Medina, que creo que podemos analizar más a fondo y en retrospectiva en otro capítulo, en el próximo capítulo. Pero sí creo que está bien que terminemos con el golpe del 18 de octubre del 45, ¿no? A partir de acá viene lo que Laura Febres va a llamar los años de angustia de Don Mario. Y ya luego vamos a ver por qué. Sí, yo también estoy de acuerdo con cortar acá y con utilizar el tiempo inicial del próximo capítulo para hablar de esos roces que no solo fueron con Medina, sino con el propio PDB. Pero en fin, algo ya saben de octubre del 45 porque lo vimos en el programa del Trienio de Eco, lo vimos en el programa de la caída de Medina Angarita, que fue uno de los primeros, creo que es el tercer capítulo, imagínate, sí, eso fue 3 o 4 años. Y para los ansiosos, bueno, pueden ir viendo algo de la perspectiva de Don Mario en esos capítulos. Recuerden, eso sí, seguirnos en nuestras redes, apoyarnos en Patreon, compartir este programa con la gente que quieren y con la gente que no quieren también, sobre todo si son chavistas. Pero bueno, eso es correcto. Dicho lo dicho, es muy lindo estar acá nuevamente, es muy lindo estar acá contigo otra vez, Francisco, con todos ustedes. Igualmente, señor. Los habíamos extrañado mucho, los queremos mucho, sépanlo y nos vemos la próxima. Chao, chao. Mi insistencia en la valoración de lo nacional y de lo regional ha sido parte para que algunos críticos de buena o de mala fe me hayan presentado como enemigo del progreso universal. No caen en la cuenta esos falsos defensores del orden universalista de la cultura, que el nacionalismo no es categoría opuesta al internacionalismo, sino del imperialismo. Lo ecuménico supone suma de valores regionales y no la absorción del sentido distintivo de los pueblos. Distinto es el caso del nacionalismo agresivo de los pueblos y de los conductores, que se creen superiores al resto del género humano. Por esencia, soy hombre idealista. El mundo de las ideas, más que el mundo de los hechos, ha sido la temática preferida en mi labor de escritor. En el confuso terreno de la realidad venezolana he dado algunos tropiezos por entretenerme en la contemplación de un espejismo. A pesar de todo, creo en el progreso humano. Así el hombre construya bombas infernales para su propia destrucción, sigo confiando en un nuevo renacimiento del espíritu. Aún dura en mi mente la impresión que a los 14 años me hizo la frase de Balmes que puse de epígrafe a mi primera producción impresa. El mundo marcha, quien se detenga será aplastado, y el mundo continuará marchando.